En el 753 a.C. se fundó a orillas del río Tíber una ciudad clave para la historia llamada Roma. Según el historiador griego Antíoco de Siracusa, la palabra Italia designa en el siglo V a.C. la parte meridional de la actual región italiana, de Calabria en el antiguo Brusio, habitada por los italianos. La bandera tricolor es formada por 3 franjas verticales e iguales, con el color verde, blanco y rojo. Italia es conocida como la República Italiana ya que es una península que tiene la forma general de una bota, con un total de 301.263 kilómetros cuadrados, incluidas estas islas, Lampedusa, Lampión y Cerdeña. Se ubica en el continente europeo, al norte colinda con Francia, Suiza y Austria, al este con Adriático, al sur con Mar Jónico y Sicilia, al oeste con Mar Tirreno y de Liguria. Es el 5º país más poblado del mundo y con más turistas al año, ya que recibe más de 50.5 millones y se caracteriza por ser un país con alta calidad de vida. Historia. Es una de las más importantes en toda Europa y todo el mundo. Ha vivido buena parte de los principales acontecimientos históricos del mundo occidental y universal. Heredera de múltiples culturas antiguas y receptora de la colonización griega y cartaginesa, vio nacer al Imperio Romano, legador de gran parte de la cultura occidental y uno de los mayores de la historia. Tras la caída del imperio, Italia sufrió una serie de invasiones germanas, alternadas con intentos bizantinos y francos de reconstruir la unidad del Imperio Romano. La religión en Italia es católica romana, no en vano en la Ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica, se halla dentro de Roma. Los cristianos católicos, protestantes, ortodoxos, testigos de Jehová, mormones, etc., en Italia representan la religión de la mayoría. El 87.8% de los italianos se declara católico, pero solo la profesan un 36.8%. El traje de la mujer consta de una falda plisada que tiene enaguas por dentro donde generalmente se utiliza el color azul. En el extremo de la falda se incluyen cintas que rodean la parte superior. Está compuesta por una camisola manga corta, fruncida en los extremos que llega hasta el cuello y la termina con un moño muy detallista. La mujer suele llevar un abanico en la mano. En el hombre se elige un pantalón color negro y una remera rayada. A estas piezas se le agrega una faja y un pañuelo rojo. Un sombrero acompañado con una cinta alrededor. Italia busca que su traje típico represente la importancia del país y lo reluzca como mejor se lo merece y hace que un país se sienta honrado en todo momento. Cultura. Es el conjunto de las manifestaciones culturales producidas en un territorio italiano. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosos monumentos, entre ellos la Torre de Pisa y el Coliseo Romano. También por su gastronomía, vino, estilo de vida, pintura, diseño, cine, teatro, literatura y música. Costumbres y tradiciones. El Carnaval de Venecia es una de las costumbres en la cual las personas se disfrazan de personajes de la comedia del arte del siglo XVI, que era el teatro del pueblo. El carnaval comienza 12 días antes de la Cuaresma y termina el martes de carnaval. Los disfraces pretenden tradicionalmente ridiculizar a los personajes. Todo ello representa personajes arrogantes, ambiciosos, ricos, ávaros y románticos. Antiguamente la relación entre un hombre y una mujer pasaba por la custodia de varias mujeres que acompañaban a los novios hasta el día de la boda. Se aseguraba que la relación fluía como las tradiciones italianas indicaban. Los italianos son personas agradables y acogedoras a las que les gusta hacer una vida social con sus familiares y amigos. La conversación es un arte para ellos y un elemento crucial en su vida diaria. Es frecuente que andando por la calle, en el transporte público o en los bares, los italianos establecen conversaciones espontáneas.
La gastronomía de Italia se caracteriza por sus elaboraciones con abundantes verduras, frutas, carnes, pescados, arroz, pastas y panes. Algunos de sus platos típicos es la pizza, la pasta y el risotto. Entre los postres tradicionales tenemos el helado, mejor conocido como gelato, tiramisú y baba, entre otros. Por último, entre las bebidas típicas de Italia está el limoncello, las grapas, sambuca y demás. La música de Italia oscila en un amplio espectro de ópera, música clásica, instrumental y popular. La música clásica y vocal es una parte de la identidad que abarca desde la música de arte experimental. La ópera es parte integral de la cultura musical y se ha convertido en un segmento importante de la música popular. Algunos músicos son Antonio Vivaldi, Andrea Bocelli, Arturo Toscani, entre otros. Bailes típicos. La tarantela es uno de los bailes típicos italianos, derivado de la creencia del medioevo que durante las épocas de recolección de los campos era muy frecuente ser mordido por animales que se escondían entre las plantas. Uno de estos animales eran las tarántulas. Se creía que cuando se era mordido por una tarántula se entraba en un trance donde el único modo para no morir envenenado era bailar y danzar rápidamente. Escritura. El italiano es una lengua romance que proviene del florentino arcaico y pertenece al grupo itálico de la familia de lenguas indoeuropeas. Él utiliza 21 letras del alfabeto latino. En efecto, las letras K, J, W, X e Y se emplean únicamente en palabras de origen extranjero o variantes gráficas de escritura. El italiano utiliza 3 acentos en su escritura: el acento grave encima de A, E, I, O, U, el acento agudo solamente sobre E. Literatura. Es la producción literaria que se ha desarrollado en el idioma italiano, en latín, en ciliciano, en toscano y en menor medida en otros idiomas y dialectos autóctonos. En el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, con la internacionalización del Renacimiento, la literatura y el idioma se propagaron más rápidamente todavía que en el periodo anterior en todo el mundo occidental. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, el italiano, que en su país de origen ya se dominaba en el campo literario, se convirtió también en un idioma de la enseñanza y comunicación escrita. En la literatura se derivan diferentes escritores, entre ellos Francesco Petrarca, Nicolás Maquiavelo, Pier Paolo Pasolini y Umberto Eco. Economía. En Italia, el turismo es uno de los sectores con más crecimiento de la economía nacional, con 50.5 millones de turistas por año y con un total de 42.700 millones de dólares generados. Después se coloca la actividad industrial, la cual ha sido el motor del desarrollo italiano y el actual eje de su economía. Frente a ello, las actividades agrícolas, como la ganadería, con bovino y porcino, aunque la agricultura está más extendida con cultivos de cereales, leguminosas, hortalizas, flores, fruticultura y el olivo. Finalmente se encuentra la vid, cuyo cultivo sitúa a Italia a la cabeza de la población mundial de vinos reconocidos internacionalmente por su calidad, ya que este es el país con las mejores uvas del mundo. Cultura deportiva. En Italia cuentan con una larga tradición deportiva en la mayor parte de los deportes, tanto individuales como en equipo. El país albergó de los Juegos Olímpicos de Verano de 1960, los Juegos Olímpicos de Invierno de 1950 a 1906, la Copa Mundial de Fútbol de 1938 y 1990, el Eurobásquet de 1969, 1979 y 1991 y el Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 1978 y 2010. La educación en Italia es obligatoria, comienza a los 6 años y continúa hasta los 14, comprende 5 años de educación elemental y 3 de educación secundaria. La escuela elemental acoge a los niños entre los 6 y los 11 años. Al final, los alumnos deben superar los exámenes
del certificado elemental. Si un alumno no supera este examen, cosa que sucede muy rara vez, deberá repetir el curso y volverá a presentar los exámenes. Datos curiosos. 1. El famoso instrumento musical, el piano, fue inventado en Italia en el año 1709. 2. No sin razón, Italia es el país de las leyes de la moda. La mayoría de los diseñadores de moda son de Italia. 3. Azucena es la flor nacional de Italia. 4. Si a usted le gusta dar de comer a las palomas, tiene que recordar que en Venecia, por la alimentación de las palomas, le pueden dar una multa de cerca de 50 euros. 5. El plato más popular de los italianos se considera la pasta con las salsas de tomate y no la pizza como muchos creen.